Hola muchachos, bienvenidos a tus clases de CETEC en línea del área de razonamiento matemático. Espero te encuentres muy bien, ya que hoy vamos a tomar nuestra lección número 10, la cual es muy sencilla porque, bueno, como recordarás, en la clase anterior estuvimos conociendo el lenguaje matemático para ciertas áreas y, bueno, de matemáticas obviamente, y así poder resolver diferentes ejercicios. Pues bien, en esta clase vamos a conocer la segunda parte de este tema del lenguaje matemático, porque no solamente el lenguaje se trata de palabras o frases. También vamos a observar los signos y los símbolos utilizados en diferentes áreas de matemáticas. Vamos a conocer su clasificación y, bueno, al final de todo esto, de este módulo, vamos a deducir y a contestar ejercicios, no solamente por las frases, sino también saber identificar la operación que nos indica el símbolo o el signo en este caso, ¿no? Y bien, vamos a conocer primero pues la clasificación. Pueden ser signos de operación, de conjunción o para ciertas áreas. Aquí, como podemos visualizar, son los signos de operación. Son muy sencillos y son de hecho los básicos, los que nosotros vamos a estar utilizando casi todo, o si no es que el 100% de las veces en un ejercicio de matemáticas. Claro, no todos en conjunto, porque a veces se prestan ejercicios a que utilizamos los 4, pero hay ejercicios en que nada más podemos utilizar 1 o 2 o hasta 3, ¿no? Pero son los signos principales. Bien, ¿cuál es el signo que tenemos? Que es el de más, menos, entre y la característica de la X. Pero recuerda que esta X solamente la vamos a utilizar en el área de aritmética. No podemos utilizarlo más allá de la álgebra o incluso en la propia álgebra, porque tenemos las X en forma de incógnitas, ¿no? Entonces, esta X, tan característica de la multiplicación, solamente la vamos a utilizar en el área de aritmética para representar una multiplicación. El símbolo o el signo de la división, ese sí no importa, puede ser tanto diagonal como este símbolo. El menos y el más, pues aparte de darnos la operación, pues nos va a decir si un número es positivo o negativo. Bien, estos son los signos de operación. Los 4 básicos, son básicos, pero son un poquito más complejos, es el radical y la potencia. Bien, el radical, que es este símbolo azul, que nos indica obviamente la raíz. Cuando nosotros vemos un número por fuera, pequeñito, dentro de este radical, bueno, fuera de este radical, nos va a indicar el grado del radical. Cuando no lo tiene presente, como este que visualizamos aquí azul, quiere decir que es una raíz cuadrada. Si arriba tiene un pequeño 3, pues es una raíz cúbica, y etcétera, etcétera. Bien, y obviamente pues adentro va a tener una incógnita o va a tener cualquier otro valor numérico. Ese es el del radical, y su contrario pues van a ser las potencias. Como lo estuvimos viendo, cuando nosotros teníamos una base, que en este caso, como lo estamos visualizando, es A, tenía un pequeño numerito arriba de él, ya sea de segundo, de tercer grado, cuarto, quinto. Estuvimos viendo potencias cuadradas, cúbicas y de otro valor numérico. Ese es el más significativo, pero va a haber veces que encontraremos también esta especie de A o esta especie de triángulo incompleto, que también nos va a indicar la potencia. ¿Cómo lo vamos a observar? Va a estar entre dos números. El número base va a estar en la parte izquierda de donde él se encuentra. Después va a estar él en la parte media y el número que sigue va a ser la potencia. Es muy raro el caso donde encontremos este signo o este símbolo de A o triángulo incompleto, pero se puede dar el caso. Bien, ahora también tenemos los símbolos de relación que nos van a dar pauta a lo que es una igualdad y una desigualdad, que son los llamados mayor, menor que, el diferente y el igual. Recuerda que en el mayor que o en el menor que, las puntas
apuntan al mayor. Ajá. Y viceversa, ¿no? Tenemos que saber identificar, ¿vale? Entonces tenemos mayor que o mayor o igual a cuando tenemos este símbolo que de hecho lo conocíamos como cocodrilito, ¿no? O como los dientes del cocodrilo. Cuando nosotros tenemos esta escuadra con una línea por debajo de él, quiere decir que ese símbolo significa mayor o igual que. Recuerda que este símbolo tiene que estar dentro de dos números. ¿Dónde vamos a ubicar o dónde vamos a estar relacionando este símbolo o dónde lo vamos a estar ocupando? Próximamente en nuestras clases de álgebra. Ahí es donde vamos a poder visualizar mejor el desarrollo o la utilización de este signo, al igual que el de diferente, que es como si tuviéramos el símbolo de igual con una línea atravesándolo, o propiamente el símbolo de la igualdad, cuando estemos resolviendo ecuaciones de primero y segundo grado. Estos son los signos de relación. Y no nada más en álgebra, se puede utilizar en otro tipo de área de matemáticas, en otras áreas, en otras ciencias incluso, pero son más utilizados ahorita en álgebra. Bien, también tenemos los signos de agrupación, ¿vale? Que son los llamados los corchets, las llaves, los paréntesis, que van a tener una utilización muy prediseñada o nos va a establecer una ley. De hecho, llevan un orden para poder ser ahora sí que eliminados de una ecuación. Pero por lo general nos van a indicar que realicemos la operación que está dentro de ellos, y en el caso del paréntesis pues nos va a estar indicando un producto. Ahora, tenemos los símbolos y los signos muy especializados. En el caso de trigonometría, que vamos a tener al grado, que es ese circulito, al minuto, porque vamos a utilizar minutos, vamos a entender cuál es el sistema de minutos y de segundos, ¿no? Dentro de la trigonometría. El número característico de trigonometría, que es pi, ¿vale? No tanto, o sea, sí, ya sabemos que vale 3.1416, pero aquí lo vamos a representar. Va a ser muy utilizado con pues ahora sí, con este símbolo egipcio, que es pi. Estas líneas que parece una T invertida es cuando estemos hablando de líneas perpendiculares. En la parte inferior que observamos que vamos a tener líneas paralelas. Cuando nosotros veamos un trazo o alguna connotación, algún diagrama que tenga este pequeño símbolo, es que va a haber dos líneas paralelas o un X número de líneas paralelas, que también vamos a tener cuando no son paralelas. Por eso está esa línea transversal, donde dice no es paralelo a. El más representativo para la creación de ángulos, que es el ángulo recto. Automáticamente, si tú en un ejercicio, en un examen, ves esta L, aunque no te diga el ángulo, si tú lo ves, automáticamente representa un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados. Tenemos el siguiente, que es un ángulo obtuso, que son estas líneas como que una está inclinada hacia la izquierda, ¿verdad? Porque los ángulos obtusos son mayores de 90 grados, y los ángulos agudos, que es donde hacemos propiamente una escuadra hacia la derecha, que son ángulos menores a 90 grados. Estos son los símbolos más representativos en trigonometría. En geometría son parecidos, salvo que van a obtener una utilización mucho mayor, ¿no? O incluso hasta de diferente manera lo vamos a poder observar. Seguimos con la misma línea, que son paralelas y perpendiculares, pero cuando nosotros queramos representar en un conjunto de ángulos, lo vamos a representar con como si estuviera en una casita todos los ángulos. Aquí, por ejemplo, tengo el ángulo COD, COD, pero puede ser ABC, XYZ, MNN, o puede ser cualquier incógnita, pero aquí lo importante es la línea que está arriba de ellos. Eso es cuando estoy hablando de ángulos, pero como en parte de geometría vamos a ver unas líneas que se llaman arcos, sobre todo cuando estamos hablando sobre la circunferencia,
vamos a ver la parte del arco, y que también está compuesto por ciertos valores numéricos. Entonces, en este caso lo están representando a esas incógnitas de valores numéricos como n y m, pero puede ser a, b, puede ser x, y o y, z, cual sea la incógnita, pero con una línea semicurveada arriba de ellos. Es como vamos a representar nosotros el arco. El ángulo recto puede ser la L que vimos en trigonometría o esta L con esta semicurvatura y el puntito en medio. Cualquiera de los dos es correcto, no te preocupes, salvo que en geometría puedes encontrar este tipo de símbolo un poco más que la misma L. Ajá. El siguiente pues es cuando estemos trazando un triángulo o cuadriláteros. Si obviamente vemos polígonos, pues va a ser una figura más allá de los 5 lados, o una línea recta, pues obviamente va a ser una línea. Ajá. Esto ya depende de pues del cuerpo geométrico que estemos trabajando. También tenemos lo que es el diámetro, porque en geometría pues vamos a estar ocupando mucho lo que es la circunferencia. Entonces cuando nosotros nos pidan determinar un diámetro, pues con este circulito con una línea transversal es lo que vamos a identificar como él. Al radio igual, que es la R minúscula, que obviamente el radio es la mitad de lo que mide nuestro diámetro y propiamente D de diámetro. Ahora me vas a decir qué diferencia hay entre la D, la letra D y el circulito que vemos con la línea transversal. Bien, el circulito es cuando nosotros estemos trazando, cuando estemos haciendo un diseño gráfico, una representación gráfica, y la D de diámetro es cuando vayamos a calcular un valor numérico. Bien. Posteriormente también tenemos los signos de álgebra o los símbolos de álgebra. Hace rato vimos que eran símbolos de conjunto, que eran los corchetes, las llaves o los paréntesis. Vamos a tener esos muy presentes en álgebra. También la línea que vemos vertical va a significarse una situación que es de manera que, pertenece a, es esta E semicurveada. Por ejemplo, si estamos hablando de algún valor numérico, algún valor absoluto, pertenece a esto, pertenece a esta tangente o pertenece a esta incógnita. No pertenece a, también hay negaciones, que obviamente si te has dado cuenta, cuando están las negaciones hay una línea transversal en la forma afirmativa de lo que está estableciendo. Contenido en, por lo general el contenido en también son aplicaciones de estadística. No contenido en, volvemos a ver la línea transversal. Cuando tenemos un eje, ahí lo ponemos como Y, pero es un eje, que es este triangulito. Otro eje que es obviamente diferente, es el triangulito invertido. Para todo, aunque y, o y para todo pueden ser representados como parte de una aclaración. En ocasiones también la Y mayúscula nos va a representar, o cualquier letra en mayúscula, sobre todo si estamos hablando en cuestiones de, ahora sí, de 2 dimensiones, nos va a representar un eje. O puede que nos represente todo un sistema. Y bien, existe, que es nuestra E invertida. Existe un valor o solamente existe, es cuando vamos a aclarar. Cuando veamos todos estos símbolos en álgebra vamos a poderlos entender un poco más, pero es importante conocerlos. Existe y es único también implica que, y la doble implicación. Como álgebra es una rama que establece muchas leyes, es por eso que necesita un lenguaje que a la vez es un poco extraño, pero es muy bien utilizado. Próximamente vamos a estar observando estos símbolos en nuestras diferentes clases, para que los entiendas un poco mejor, ya que los símbolos de álgebra son unos de los más complejos que podemos utilizar. Y bueno, también cuando llegamos a la parte de un poco más la estructura de lo que es matemáticas, un poquito nivel un poco más elevado, nivel ingeniería,
vamos a utilizar cierto tipo de datos o cierto tipo de símbolos que establecen ciertas leyes y ciertos desarrollos. En la parte superior izquierda podemos notar una F con una especie de apóstrofe y entre paréntesis una T. Esto se le llama función. Esto es la llamada función, o cómo vamos a representar la llamada función que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿no? Con su definición y qué era la operación que hacía. Y vamos a tenerla aplicada a la derivada. Cuando nosotros veamos f apóstrofe t, automáticamente es la derivada de una función. La pura f significa función y con ese apóstrofe ya es la derivada de esa función. ¿Y qué es una derivada? Pues es una diferencia, pero cuando veamos este tipo de ejercicios los vas a poder entender. Ajá. Y tenemos tanto la notación de Lagrange y también la notación de Leibniz. Ajá. Que la más utilizada es la notación de Leibniz para este tipo de área. Y en la parte inferior vemos lo que es límites y vemos un triangulito. Ese triangulito se llama delta y delta automáticamente es una diferencia, es una resta. Estas T's que podemos observar, pues puede ser cualquier letra, puede ser A, puede ser X, puede ser Z. Solamente es una nomenclatura que vamos a utilizar para poder definir el ejercicio. Si el ejercicio tiene por ejemplo, una incógnita en T o en X, es como la vamos a utilizar. Si tiene el ejercicio o la función 2x más 3, entonces la función, o en este caso la T, va a sustituirse por X. Eso depende mucho de la incógnita que tú vas a utilizar. ¿Qué quiero decir? Que la T no es, no es la incógnita universal. Ajá, puede ser dependiendo el valor o dependiendo el ejercicio. Y bueno, de la parte derecha tenemos lo contrario a lo que son las derivadas. Una derivada siempre va a verse en términos de perder o de resta, y la integral pues obviamente son sumas, integraciones. Y en la primera parte donde dice integral indefinida, son de las más sencillas, son ejercicios muy sencillos, y como la diferencial tú restas, en la integral sumas. Y esta especie de línea con puntitos que parece como si fuera de estos detalles los que tienen los violines o los contrabajos, ajá, es una S alargada, que también la definió Leibniz. Ajá, S de suma, ¿vale? Ese es el símbolo representativo de la integral. Y bueno, cuando veamos en algún momento este tipo de detalles, siempre vamos a observar el concepto y a diferenciarlo de lo que es integral definida e integral indefinida. La más sencilla pues es la indefinida, y en la parte inferior que vemos A y B son integrales definidas. Igual también la notación es de Leibniz, pero aquí el detalle pues es de que vamos a tener un límite marcado, y ese límite pues nos lo va a dar los valores que tenga A y los que tenga B. Y posteriormente, como vayamos avanzando, pues sí vamos a aprender a leer estos también, pero vamos a iniciar posteriormente con nuestras clases básicas de álgebra. Y bueno, de mi parte es todo.